Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Vemos que Raquel continúa insistiendo en esconder esos pedazos de piedra que le había robado a su papá. No queda claro el por qué, pero finalmente se disculpa delante de su papá por no ponerse en pie delante de él, aludiendo a que tiene su ciclo menstrual. Cuando ustedes escuchan la Biblia que habla de la costumbre de las mujeres, se está refiriendo al tema de la menstruación, el ciclo menstrual, la regla o como usted le conozca. Era considerada una falta de respeto cuando entraba el patriarca y todo el mundo no se ponía de pie delante de él. Era algo así como que, por ejemplo, usted está en su habitación, entra la reina Elizabeth de Inglaterra en toda su gloria y esplendor, y usted simplemente le dice, yo, bien. Eso era considerado y aún era castigado en las familias más ortodoxas por irrespeto a la autoridad paterna. Recuerden que la sociedad judía es una sociedad estrictamente patriarcal. También vemos aquí que Labán, que en su corazón era un engañador, decide no creer la palabra de su yerno y toma la justicia por mano propia, entrando a todos los lugares de las tiendas de Jacob y reblujando por él mismo, buscando entre tantas posesiones, ropas, todas estas cosas que ellos llevaban en su viaje, esculcando a ver dónde era que iba a encontrar sus pedazos de piedra. Y ante esto, que también era considerado un irrespeto, porque Labán, aunque fuera obviamente el padre de sus hijas, ya como eran hijas casadas, él no tenía el derecho de entrar en sus tiendas, también era considerado un irrespeto. Entonces aquí vemos como una lucha entre patriarcas, haciendo valer, digamos, la autoridad que cada uno de ellos tenía. Y esto ocasiona que Jacob se enoje bastante. Y entonces Jacob ya se torna un diálogo tremendo, donde Jacob empieza a reclamarle a Labán todas las cosas, pero no en emociones, sino con argumentos de peso. Veamos. Jacob le hace una cantidad de reclamaciones a su suegro y le hace ver lo injusto que él ha sido con él durante 20 años. Imagínese usted, póngase en los zapatos de Jacob un momento, trabajar 20 años para una persona y que después te trate como el engañador, el ladrón, el malo del paseo, que te esté ridiculizando delante de tu familia. Porque hay una cosa, chicos y chicas, y es que la justicia del hombre siempre se le va la mano. O le queda faltando o le sobra en el castigo. El único juez justo se llama Jehová de los ejércitos. Es el único que va a mirar tu caso, que va a entender las intenciones aún de tu corazón y aún sobre ellas te va a juzgar, pero que nunca va a ser injusto en el castigo que te otorgue. La respuesta que Labán le da en el versículo 43 le dice: las hijas son hijas mías, los hijos son míos, las ovejas también son mías, todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? En nuestro idioma es como si Labán me hubiera dicho: me importa un pepino lo que usted me está argumentando a mí. O sea, era un hombre necio, era un hombre arrogante, era un hombre que no admitía que le dijeran que estaba equivocado y había hecho un ídolo de su propia posición y pensamiento. Era un hombre tan tosco. Vemos que en todo este encuentro él va, pelea con Jacob, le dice hasta por dónde va a salir el sol, va, rebluja todas las tiendas, incomoda, fastidia, molesta, pero en ningún momento se acerca a sus hijas a saludarlas. En ningún momento toma a uno de sus nietos y lo carga, que era lo que él argumentaba al principio. Ay, no me dejaste despedirme de mis hijas, no me dejaste darle un beso a mis nietos. Oh, yo, la eterna víctima. Por eso les digo a ustedes, tengan cuidado de esas personas que manipulan las emociones, que manipulan las situaciones, porque te pueden llevar al límite. Y al final, así como está demostrado en este versículo, no les importa lo que tú sientas o pienses. Lo único que quieren es verte destruido. Sin embargo, y a pesar de todo lo que Labán había hecho contra Jacob, sus hijas y nietos, en este caso, y después de haber tratado muy descortésmente a Jacob como patriarca que era también, dice, bueno, la cosa está como seria, Jacob lo veo como serio también, pues yo que no soy bobo, a ver, tiremos, digamos, como el último anzuelito, a ver yo qué puedo sacar de aquí. Y en el versículo 44 dice: ven,
Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Labán es un descarado. Le está diciendo a Jacob, mijo, hagamos un pacto, o sea, usted pertenece a nuestro clan. Él no le está proponiendo hacer un pacto de respeto entre patriarca y patriarca. Le está proponiendo un pacto de sumisión y subyugación de patriarca a siervo, siendo en este caso Labán el patriarca y Jacob el siervo. Pero Jacob, que también sabía defender su posición, hace lo siguiente. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y además dijo a sus hermanos, es decir, a los hijos de Labán, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta y lo llamó Jacob Galaad. Jegar Saaduta en arameo significa el majano del testimonio, igual traducción para Galaad, pero ya en el idioma hebreo. ¿Qué era un majano? Un majano era un cúmulo de piedras, como una montañita de piedras pequeña, pero difería mucho de los altares que se hacían cuando se hacía un pacto entre dos personas. O sea, el pacto, había pacto de unión y pacto de separación. El altar era para un pacto de unión, pero el majano era un pacto de separación. Es decir, Jacob le está diciendo, listo, Labán, hagamos un pacto, pero de separación, una separación de común acuerdo. El majano era como marcar un territorio, como una barrera, un límite. Entonces, si usted pasaba de ese majano hacia el lugar de la persona contraria, usted podía ser asesinado. Eso incluía el pacto de separación. Y si la otra persona pasaba de ese límite, usted la podía asesinar. Eran las normas de aquel entonces. Mire qué tremendo lo que está sucediendo acá. Labán, que no es bobo, dice en el 48, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Dios es testigo entre nosotros dos. He aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de ahí contra ti, ni tú pasarás de aquí contra mí para mal. Labán, que está entendiendo perfectamente el lenguaje de lo que Jacob le está proponiendo, entonces le pone una cláusula. Dice, listo Jacob, yo entiendo muy bien este majano de separación que tú estás poniendo, pero mijo, vea, usted cree mucho en el Dios de su abuelo, en el Dios de su papá, y entonces a ese Dios yo llamo por testigo, que podemos pasar del majano, o sea, podemos pasar del límite siempre y cuando no sea para hacerle daño al otro. O sea, él ganaba con cara y con sello perdía Jacob. Fuera por donde fuera, él tenía que sacar la mejor parte de cualquier situación. Sin embargo, le queda a él lo suficientemente claro que Jacob ya no quiere nada con él y no tiene ninguna otra opción que aceptar eso que se está proponiendo delante de toda la familia. Porque miren esto, así como Labán deshonró públicamente a Jacob como patriarca, Jacob lo está honrando públicamente. Le está diciendo, acepto hacer un pacto, pero de separación. Y ahí con toda esa nube de testigos deja muy claro cuáles van a ser las normas del juego. Bueno, aquí al final es Jacob el que toma la decisión de cumplir con el llamamiento inicial que Dios le había dicho a Abraham. A Abraham, cuando lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos, casi 200 años atrás, le dice que tenía que salir de su tierra, pero también de su parentela. Y vemos que ni Abraham ni Isaac habían cumplido con esto, pues tenían todavía nexos muy fuertes con su familia de Padán Aram, que recuerden que era una tierra totalmente idólatra. Jacob, a raíz de todo esto que surge con Labán, entonces toma la sabia decisión de cortar nexos por completo con todas esas ramas familiares y ya entonces empieza a formar lo que es la casa de Jacob y lo que ahora conocemos como el pueblo, la nación de Israel. Es importante cuando Dios te dio una promesa,
obedecerla total y cabalmente. Porque si tú dejas cabos sueltos, esos cabos sueltos después van a empezar a dañar tu futuro y hasta tu presente, hasta el futuro de tus hijos. Entonces créeme, Dios es sabio, ha vivido eternamente y para siempre y por lo tanto sabe el final de tus pasos antes de que aprendas a caminar. Entonces, haz caso, obedécele, haz todo lo posible por dirigirte por su palabra, por lo que Él quiere para ti. No seas sabio en tu propia prudencia, apóyate en Él, porque es por excelencia el que siempre va a desear lo mejor para ti. Esta es la última vez que nosotros vamos a escuchar de Labán en las Escrituras. Vemos cómo a la casa de un hombre llega la bendición de Dios, en este caso representada por Jacob. Lo único que hace es explotarlo, al final termina en una relación de maltrato y finalmente en una relación de separación, de mutuo acuerdo y de respeto, porque era imposible convivir con una persona con estas características. En el versículo 53 dice: el Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Es decir, Labán se quedó sin el pan y sin el queso. Se quedó sin su familia, se quedó sin su trabajador gratuito, se quedó sin la bendición de Dios y finalmente ante una situación en la cual él podría haber obrado de una forma diferente, reconocer la autoridad que Dios le había dado a su yerno, hacer las paces con sus hijos, con sus hijas y tratar sabiamente esta situación, lo que decide es dejarse llevar por su mal carácter, por sus impulsos, por el ídolo que había creado de sí mismo, y por eso termina completamente solo y afligido. Que no sea tu historia, que no te creas sabio en tu propia opinión, que aprendas a escuchar a los demás, que valores los sentimientos de las personas que hay alrededor tuyo, que te rijas por una relación de respeto con tus familiares, pero entendiendo que a veces ese respeto también va a llevar a que tomes la decisión de apartarte cuando esos familiares lo único que quieren de ti es exprimirte o llevarte por sus caminos que finalmente pueden ser muy diferentes de los caminos que Dios tenga para ti. Te envío un gran abrazo desde estas lejanas tierras. Los animo a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Recuerden que si tienen preguntas me las pueden hacer llegar por el interno. También si tienen peticiones de oración. Y nos vemos mañana, si Dios nos presta el milagro de la vida, más o menos como a esta misma hora. Un abrazo.